Lucas Barbagallo y yo somos autores e intérpretes de este Delirio en la Granja. La dirección es de Julieta Caravaggio. Después tenemos una muy buena técnica de sonido, que es Cami van der Merwe, y el vestuario lo hizo Mabel Denis. Y lo que tenemos ahí es un imaginario encuentro de dos grandes figuras del siglo XIX, de la política argentina, que pasan de un pasado confrontativo de estas luchas civiles a una situación donde hay tantos puntos en común que terminan debatiendo un presente posterior a aquellos enfrentamientos. Es donde aparece la cuestión humana por encima de lo político. ¿La obra es ficción o tiene esa referencia histórica? Porque, a ver, para el que conoce algo de historia, sabe algo de historia, ya con lo que dijo Jorge, más o menos puede imaginarse de quiénes se trata. Pero no sé. Pero por eso digo, para el que sabe de historia, más o menos ya con lo que dijiste. Nosotros no queremos en la previa explicar todo, porque además planteamos que en este encuentro, en realidad lo que aparece es eso que sobrepasa a las diferencias políticas. Diríamos, el encuentro busca un contacto humano que pase por encima de lo que sería la grieta del siglo XIX. Hay reminiscencias con la actualidad en entonces eso. Es ficción pura, porque eso no... No tanto. No suele ocurrir que en todo caso, expresión de deseos. Pero sí, hubo un encuentro de ambos en Londres, quedaron en verse, y bueno, aquí está, si ellos se vieron o no, nosotros hacemos un encuentro que es realmente, tiene estas cuestiones. Entonces es ficción, es ficción, es inspirado en hechos reales. Inspirado en hechos reales, pero es ficción, y básicamente es esto, el encuentro entre dos personas enfrentadas por lo menos ideológicamente. Y algo más, sí, persecutas, sí. Pero algunas cuestiones humanas los junta, y ahí es... Sí. Le ha pasado a varios en la historia, le ha pasado unos cuantos. Sí, yo charlaba... encontrarse después, en otro contexto, después de haber sido enemigos acérrimos. Sí, por lo menos en ese plano, ¿no? Como decís vos, en el plano político, en el plano de las ideas, pero después en lo humano, en la diaria, en el cara a cara, la cosa a veces suele ser diferente. Exacto. Es un poco lo que refleja esta obra. Así Bueno, y nosotros tuvimos la oportunidad de participar el penúltimo día del circuito teatral hecho por Cultura y los teatreros en el auditorio municipal, pero fue una apuesta muy particular en el escenario, obviamente, pero con el público en el escenario. Fue un público reducido de 35 personas. Sí. Y ahora estamos el 7 y el 14, o sea, los 2 sábados consecutivos, en la Juntadera. Es una sala hermosísima para hacer teatro. Exactamente, déjame pasar el datito mientras te dejo que vos te tomes el mate. Entonces, reitero, sábado 7 y sábado 14, 21 horas. Las entradas, ya para que ustedes vayan agendando, y ahora vamos a seguir charlando con Jorge de esto. Anote, ¿sí? Lápiz y papel, porque yo, viste eso que te decían lápiz y papel, no anote en el teléfono. El lápiz es medio raro, ahora en el teléfono, anota directamente y llama. O le saca una foto con el teléfono a la pantalla. Claro, ya no es lápiz y papel, pero bueno. 351-533-5819. 351, sí, una característica de Córdoba, lo que vemos aquí, 533-5819. Esta obra se va a presentar en el Teatro La Juntadera, en calle Urquiza, un lugar fantástico. Además. Hermosísimo para hacer teatro. Sí. Ese es más pequeño que el auditorio, ya quien no lo conoce. Tiene 40 o 50 butacas. Claro. Nosotros, por razones de espacio escénico,
tenemos 40 butacas en cada una de las funciones. ¿Esta obra la escribiste vos? ¿La escribieron en conjunto con Lucas? ¿Cómo es? La charlamos, queríamos trabajar juntos con Lucas, leímos algunos materiales, 2 obras que me dio él, yo le pasé otra que había leído, y en el verano ambos elegimos la historia de estos 2 personajes. A él le gustó, tenía ganas de hacer un cambio, es decir, de hacer un teatro con temática histórica y de texto, que él no venía haciendo, y en marzo aproximadamente empezamos a escribir el texto. Fue muy rápido. Sí. Él me dijo, hacé la historia como una narrativa, como un cuento, yo le hago la dramaturgia y después la vamos moldeando. Y así fue. En abril la obra ya estaba prácticamente escrita y a partir de ahí en mayo empezamos a trabajarla. En teatro se hace primero un largo trabajo, nosotros decimos de mesa, que es empezar a leer y corregir el texto, sí. Y posteriormente ahí en la mesa, sí. Y tomando unos mates empezar a darle el sentido interpretativo. Claro. Bueno, en un momento dijimos, hay que llamar a una directora, sí. O director que nos mire, que nos dirija de afuera, para no recaer todo en Lucas fundamentalmente, sí. Y llamamos a Julieta Caravaggio. Ella es la directora de esta obra. Y ella es la directora de esta obra. Le dio otra sintonía, unas puntadas, respetó la idea nuestra, sí. Le gustó. Y bueno, no solo hizo eso, sino también toda la planta de luces, que además ejecuta ella toda la cuestión lumínica, que es bastante compleja, necesita una ¿sí? Cantidad... Sí, hay momentos en la obra que sonido y luces son fuertes, son cambios. Tienen protagonismo. Tienen presencia, claro. No es solamente iluminar, sino jugar con eso. Cambia, claro. Entonces ella adecuó todo eso que pensaba a los momentos determinados de la obra. Y para mí ha sido un gusto trabajar con ellos 2. Con Julieta ya había trabajado porque había tomado una obra nuestra del grupo Picaporte, que era Oliverio, sí. Dedicada a Oliverio Girondo, sí. Y nos hizo un muy buen trabajo, llamémosle sintonía fina, se decía en una época. Sí, aplicaba otras cuestiones, sí, pero está bien. Y acá la tomó directamente casi desde el inicio del trabajo, y bueno, ahí hay una marca muy interesante. Para mí fue un lujo trabajar con ellos 2. Ya que... no fue. Ya que voy a aprovechar esto, tu impronta también de profesor, porque recién nos explicaste un poquito cómo funciona esto de darle vida a una obra de teatro, que nace de un texto, pedagogía, que es una narrativa. Vamos a hacer un poquito de pedagogía teatral. Porque vos decías, bueno... A vos te dijo Lucas, escribí una narrativa, un cuento. Pero un cuento no es una obra de teatro. No. Entonces ahí intervino Lucas y decía, hizo la dramaturgia. ¿Qué es eso, hacer la dramaturgia? Dramaturgia es darle formato teatral, es decir, cada uno de los personajes, en este caso se le coloca el nombre para tener bien en claro quién es que habla. Sí. Y hay toda una serie de indicaciones escénicas, de salida, de entrada, de luces y de movimiento, o sea, desplazamientos de ropa y de qué le pasa a cada uno de ellos, si se enoja, si se conmueve, si hace silencio, etc. Sí. Bueno, todo eso que en el texto dramático aparece generalmente, son convenciones, entre paréntesis, ahí lo que tendríamos es lo que se llama didascalia. Las didascalias se llama, eso es lo que va entre paréntesis. Término medio griego, pero sí, eso pero es lo que el lector de una obra de teatro, o el que dirige, o el actor que tiene que estudiarse el texto, ahí entre paréntesis dice, dice Jorge, paréntesis,
entra sigilosamente a la habitación y mira preocupado. Cierra paréntesis y mira el texto. Y se lleva escondido algo. Claro, por ejemplo. Entonces el actor sabe que tiene que llevar adelante esa acción y más o menos en esos términos. Así se y después escribe. viene el texto. Exacto. Entra y dice, subir, no subir, cualquier cosa. Exacto. Toma la calavera con la mano izquierda y la mira. Pero esa aclaración, esa es la didascalia. Y le dice. ¿Dónde estabas? O alguna otra frase. Exacto. Como hombre, te perdono mis cadenas, te la dije esa. ¿Sí? Bueno, los personajes ¿tienen nombre? ¿Los dos se llaman Juan? No. No. Son tocayos, pero no. Tienen... No quiero spoilear nada, pero bueno. La designación de su rol y de su trabajo en la historia. Sí, bien, está bien. Bueno, y esto dejemos que los que vayan va a tener estas referencias actuales, digo esto que vos decís, porque metiste la palabra grieta, que es actual. Claro, la palabra grieta es una palabra porque, por ejemplo, en discusiones histórico-políticas, ya que inventaron esta palabra, ¿cuándo empezó la grieta? ¿Qué sé yo? Para mí empezó, por lo menos en el periodo neolítico. Sí, claro, con la humanidad misma. Cuando aparece la propiedad privada. Sí. Pero en el caso de la Argentina, Moreno y Saavedra estaban profundamente enemistados. Claro. La grieta que existía entre los patriotas revolucionarios separatistas y los que sostenían la colonia hispana, diríamos. La grieta puede ser entre unitarios y federales. Azules y colorados. Azules y colorados en la década del 60. Sí, claro, bueno, sí. Por grietas, digamos, por eso, pero ¿qué propio sería? De la humanidad. Bueno, la obra tiene esos conectores con una realidad actual compleja, porque se prestan. Pero además, Jorge, vos lo sabés mejor, ¿no? Por esto y por tu profesión de historiador. Después, de esos lados de las grietas están los grises. Está aquel que pisa un poquito del otro lado, pone la pata un poco del otro lado, después vuelve. Nunca la grieta es... No, bueno, es lo que siempre decimos, ¿no? En la vida no hay negros y blancos absolutos. La vida es un conjunto dinámico de grises. Después están los fanatismos, que es otra cuestión, pero a ver... Bueno, esto que vos decís, los grises, hay algunos que toman posiciones intermedias, porque en definitiva toman de uno y otro lado de la llamada grieta, como para buscar una palabra que uso mucho yo, ¿no? A ver. Puentes. Ajá, claro. Puentes. Por encima es una imagen también geográfica, por encima de una grieta, pensá en el puente rojo, el puente de hierro, claro. Ahí en camino al lago, sobre el río Percy. La grieta geológica es terrible y fue necesario tender un puente. Claro. ¿Qué es lo que necesitamos para ver cómo se convive y se mejora? Bueno, y volviendo a esto, ¿no? Un poco el fundamento de esta obra, de Delirio en la Granja, esto que ellos van a contar seguramente y esas referencias históricas dan cuenta de esto, de que esos puentes muchas veces es posible tenderlos, quizás no desde lo ideológico, o sí, porque la comprensión del otro viene desde lo humano, de decir, bueno, puede ser que no esté de acuerdo, pero entiendo por qué te pasa esto, por qué te pasó esto, por qué pensás esto. Acá en Esquel se abrió una grieta muy profunda con el tema del no a la mina. Entonces aparecieron los que llamaban al otro, por ejemplo, fundamentalismos. Bueno, pero ¿hay un punto intermedio? Ese es el tema en discusión. Lo que sí era necesario en esa grieta visible era de qué modo en Esquel podemos convivir pese a estar en posturas tan antagónicas, porque el no es no y el sí podía ser, bueno, tendrá su motivo. Pero por encima de eso,
Podemos sentarnos a charlar de tantas otras cosas. Claro. O por lo menos esa convivencia respetuosa al menos. Claro. Sí, esa convivencia, la convivencia tiene que ser posible, si no es inviable. Y si no, es inviable la vida, ¿no? Es inviable la vida, Ese absolutamente. es el punto. Bueno, interesante, porque todo esto subyace, entiendo, en esta obra Delirio en la Granja, como decíamos, estarán en escena Lucas Barbagallo. Muy bien dicho, muy bien. Un acento italiano. Barbagallo, sí, por eso. Bueno, después le preguntamos a Lucas en algún momento cómo le gusta a él que... cómo le gusta a él, no sé. Pero bueno. Barbagallo es italiano. Cómo se tiene y Caravaggio también. Y Caravaggio también, así es. Y bueno, estará Lucas y Jorge Oriola con la dirección, como decía Jorge, de Julieta Caravaggio. Y pueden adquirir las entradas de manera anticipada comunicándose al 351-533-5819. La obra se va a presentar en la Juntadera, es Urquiza 254, la dirección, y será la oportunidad en el estreno de este sábado, sino el próximo sábado 14 a las 21 horas. Bueno, interesante, ahí siempre apoyar al Teatro de la Juntadera, hay un montón de actividades siempre, ¿sí? Y me gusta esto que siempre está ahí al lado de la Juntadera el loguito del Instituto Nacional del Teatro, ¿sí? Porque de la mano de eso, de esas políticas públicas, se pudo llevar adelante este teatro en la ciudad de Esquel, ¿sí? Además del trabajo enorme que hicieron en ese momento y que vienen haciendo a diario para sostenerlo, pero se hace posible gracias a esto. Bueno, Jorge, mucha mierda, ¿sí? Ya queda nada, ya está todo ensayado. ¿Explicar de nuevo lo de mierda? Sí. ¿De mucha mierda? No, y ya hoy nadie se escandaliza por estas cosas, nadie va a decir, hoy dijo, qué sé yo. Pero si usted quiere en este espacio de educación teatral, pedagógico, podemos volver a explicar por qué en el teatro no se desea éxitos o fortuna o lo que sea, si no se le dice mucha mierda. ¿Por qué? Bueno, en el siglo XIX... Porque el público se renueva. Así dice la señora. En el siglo XIX a los teatros se iba en carruaje, claro, a caballo, carros tirados por caballos. Sí. Cuando alguien llegaba y veía mucha bosta en el emplazamiento urbano que llega al teatro, la calle o la llegada a las puertas, ¿por qué hay tanta bosta? Porque hay muchos caballos, muchos carruajes, vino mucha gente. Eso es un éxito. Y ahí está. Si llegás y está todo limpito, o sos el primero o no va nadie. Bueno, iré este sábado montado en mi tobiano, ¿sí? Y después arréglesela ahí, no sé, tacete compañía para limpiar la caballerizo esperándolo. Por lo menos un palenque. Un trapito que le va a pasar sí, o por lo menos pongan un palenque ahí que después se encargue de Taceta y el área de ambiente de limpiar la calle Urquiza, porque iremos todos en caballo a ver la obra como corresponde. Jorge, un placer, como siempre. Ay, para mí también venir acá y estar contigo.